Estrategias gerenciales para la enseñanza de las ciencias naturales. Integrantes: Francis Rosales, Jackson Chacón, Wilmary Gómez. Capítulo 1. El problema. Planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema se encuentran docentes que tienen un liderazgo gerencial, un personal directivo con una formación académica, ausencia de especialistas en las disciplinas de biología y química y una vocación de las ciencias naturales dentro de la realidad educativa. Estrategias gerenciales para la enseñanza de las ciencias naturales. Dentro de ellas se encuentran los conceptos errados, ausencia de actividades de campo, docentes no graduados, desmotivación, negligencia del personal directivo, desorden de la planificación del docente, clases tradicionalistas y falta de la conciencia de los escolares. Dentro del planteamiento del problema surgen las siguientes preguntas. ¿Cuáles estrategias serán las más adecuadas para el alcance de una gerencia efectiva del aula abierta en la enseñanza de las ciencias naturales de los liceos bolivarianos de la ciudad de San Juan de Colón, Estado Táchira? ¿En qué condición se encuentra el proceso gerencial del aula abierta en la enseñanza de las ciencias naturales de los liceos bolivarianos de la ciudad de San Juan de Colón, Estado Táchira? ¿Cuáles factores intervienen en la gerencia efectiva del aula abierta en la enseñanza de las ciencias naturales de los liceos bolivarianos de la ciudad de San Juan de Colón, Estado Táchira? ¿Qué característica debe poseer un aula abierta para que exista una gerencia efectiva en ella? ¿Cómo diseñar estrategias que promuevan una gerencia efectiva del aula abierta en la enseñanza de las ciencias naturales de los liceos bolivarianos de la ciudad de San Juan de Colón, Estado Táchira? El objetivo general. Proponer estrategias gerenciales para la enseñanza de las ciencias naturales de los liceos bolivarianos de la ciudad de San Juan de Colón, municipio de Ayacucho, Estado Táchira. Objetivos específicos. Dentro de ella están: diagnosticar el proceso gerencial del aula abierta en la enseñanza de las ciencias naturales. Como segundo, establecer las causas de los factores que en la gerencia de la enseñanza de las ciencias naturales mediante el trabajo liberador. Identificar las características de la enseñanza de las ciencias naturales. Plantear estrategias gerenciales que promuevan una gerencia efectiva en la enseñanza de las ciencias naturales. Justificación e importancia. Dentro de la justificación se puede decir que es una solución de la problemática existente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales bajo la óptica del aula abierta. Y la importancia, que se hace necesario la prevalencia del dominio de conceptos y temáticas inherentes al desarrollo de cualquier actividad del ámbito pedagógico. Capítulo 2, marco teórico. Antecedentes. González, la mejora del proceso de la enseñanza y aprendizaje en el aula de las ciencias a través de la gestión del aula. Aporta una de las bases es saber relacionar suficientemente los conceptos y contenidos abstractos con la realidad concreta y cotidiana. Jarrín, el docente como gerente en la calidad del aprendizaje y el trabajo en equipo, exponiendo sobre el estudio de la naturaleza descriptiva, explicativa, poniendo énfasis en la calidad del aprendizaje. Bases teóricas. La gerencia estratégica. Según Betancourt, en 2002, la gestión estratégica arranca de un proceso de planificación corporativa que posteriormente se enmarca dentro de las áreas específicas de una organización, en un proceso funcional que comienza a dividir la responsabilidad de los líderes organizacionales. Perfil del docente en las ciencias naturales. Es la suma de la importancia reconocer la gran influencia que tienen los docentes de ciencias naturales, específicamente en biología y química, sobre la preparación que los estudiantes adquieran de dichas ciencias, siendo una de la mayoría de los casos enfoques erróneos por parte del estudiante. Comunicación. Mejía en el 2006 lo define como, en la página número 42, como hablar y contestar con la máxima eficacia, no solo emitir el mensaje con claridad, pertenencia y oportunidad. Hace el seguimiento, el control, la evaluación del impacto de los mensajes. Liderazgo.
Stormfront y Hilbert en 1996 dirigir las actividades laborales de miembros de grupos e influir en ellas. Aspectos legales. En la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 el artículo 102 y 104 y en la Ley Orgánica de la Educación en el 2009 artículos 15, 37 y 38. La Ley Orgánica para el Niño y la Protección del Niño y del Adolescente en 1998 en el artículo 53. Reglamento del Ejercicio Profesional Docente en el 2000, artículos 139 y 140. Capítulo 3. Continuando, capítulo 3, el método. El método de la investigación está bajo un enfoque interpretativo o fenomenológico. Según Cary Kermin, en 1988 plantean el enfoque interpretativo fundamentado en la fenomenología, en donde se refuta la concepción de la objetividad como la relación externa a los individuos y se plantea la recuperación de lo vivido, su significado y la interpretación que hace el sujeto de dicho proceso, es decir, el vertegen, comprensión. Para esta investigación trabajamos con 5 informantes claves, docentes en su mayoría de ciencias naturales y con dos coordinadores. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Se trabajó con la observación y la entrevista, una guía de observación y una guía de entrevista. Capítulo 4. Análisis de los resultados. En los análisis de los resultados, previamente se hace un diagnóstico del proceso gerencial, qué factores intervienen en la gerencia efectiva, las características del aula abierta en las ciencias naturales y las estrategias gerenciales aplicadas. Aquí podemos ver la triangulación del instrumento que se aplicó, tanto la guía de observación y la guía de entrevista. En el primero se trianguló con una teoría de Bandura. En el primero, la dimensión del proceso gerencial, el indicador fue la formación académica del docente, donde se concluyó de que los docentes entrevistados poseen, en su mayoría o todos, poseen estudios universitarios tanto de pregrado como de posgrado, egresados de diferentes universidades a nivel nacional, cuyas fortalezas prevalecen en el área de biología y química, específicamente en los contenidos tales como fotosíntesis, ADN y ARN, genética, división celular, suelos, ecosistemas, aparato respiratorio, aparato digestivo, entre otros. Asimismo, se pudo observar que dentro de las debilidades sobresalen falta de preparación para la elaboración de proyectos científicos debido a que muchos docentes con preparación están distribuidos en la parte administrativa de las instituciones, así como también los docentes están encargados de impartir dicha asignatura, no son especialistas en esa área. Eso es una debilidad, sino que se destacan otras áreas como es el caso de los proyectos productivos. Ahora, en la observación, dentro de las observaciones realizadas, todo el personal docente posee título universitario, va con varios años de experiencia profesional en las ciencias naturales. Sin embargo, poseen títulos de ciencia natural. Pocos poseen el título de ciencias naturales en biología y química. Lo poseen en otra área, educación integral o educación en las ciencias agropecuarias. Lo que afecta a la enseñanza, que la enseñanza sea más efectiva. Por otra parte, se observó el uso racional de los recursos, es variable entre los docentes, unos sí, otros no. Y la toma de decisiones es prioridad de acuerdo a su planificación. Con respecto al indicador de organización de los recursos, el proceso gerencial dentro del aula abierta, los entrevistados coinciden en que deben realizar un diagnóstico para luego realizar la planificación por cada clase y a partir de ello se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje aprovechando el ambiente natural y los laboratorios y de esta manera desarrollar los ciclos biogeoquímicos en zonas extra aula a través de comparaciones con el entorno afianzando las teorías previamente dadas y por otra parte los recursos más empleados por los docentes entrevistados se encuentran pizarrón, video BIM, computadoras, películas, carteleras y ambiente natural. Ahora, en la observación, durante el proceso de observación, los docentes se evidencian metas claras y objetivos, instrucciones previamente establecidos para desarrollar dichas actividades en las planificaciones. En su mayoría demuestran dominio de grupo, seguridad, pero cabe destacar que existe una gran debilidad. Se muestran atentos a la realidad del ambiente, algunos buscando estrategias para mejorar el mismo. En este orden de ideas disponen del uso de los recursos del entorno según la disponibilidad o
lo que esté al alcance. Sin embargo, a pesar de tener sus planificaciones, no hacen entrega de las mismas puntualmente, ni se interesan por el estudio de la disciplina. Ahora bien, muy pocos utilizan dentro de sus planificaciones actividades extraaulas, no aprovechan espacios abiertos y dentro de la institución, lo que evidencia otra habilidad, quedando claro que se deben promover desarrollo de actividades científicas y así como la formación permanente para los docentes con más frecuencia. Ahora con la entrevista, el indicador de planificación de objetivos, en términos generales, los docentes se afianzan en el aprendizaje significativo, relacionando teorías con prácticas a través de ejemplos vivenciales, garantizando el aprendizaje a largo plazo. Esto se debe a que en la actualidad los jóvenes presentan una fuerte habilidad en la lectura, lo que obliga al docente a aplicar otras estrategias para el mejoramiento de la lectura y de la escritura. El indicador idoneidad del servicio, los informantes respondieron que los motivos de escoger esta profesión para compartir sus experiencias propias de vida, interactuar con la naturaleza, impartir y compartir sus conocimientos con los niños, niñas, adolescentes y así mejorar sus relaciones interpersonales, así como mejorar su calidad de vida. Entre otras dimensiones tenemos factores intervinientes en la gerencia efectiva. El indicador es liderazgo en la ejecución de roles. En primer lugar, los docentes toman en cuenta aspectos tales como participación, disciplina, compañerismo, cooperación. De esa misma manera, conocer sus expectativas, respetar sus opiniones y, entre otras cosas. Podemos decir que en la teoría en que se pudo relacionar, tenemos que en el mundo de la cultura aporta las herramientas y signos y es que le da sentido a la enseñanza y aprendizaje. El aprendizaje es el proceso de internalización de la cultura y en cada individuo da significado a lo que percibe en función de su propia posibilidad de significado y a la vez incorpora nuevas significaciones. La internalización se produce a través de una actividad que implica la reconstrucción y reunificación del universo cultural. Este proceso interactivo en el que la acción parte del sujeto, pero a la vez está determinada por el mundo exterior. Según Ausubel, hasta el aprendizaje significativo basado en la construcción de los nuevos conocimientos, integrándolos en los previamente adquiridos. En cuanto al proceso de aprendizaje se refiere a las estrategias por las que el alumno o recibe la información de otro o lo descubre por sí mismo. Ahora continuando. Conclusiones. Se encuentra notablemente descuidada la enseñanza de las ciencias naturales. Los procesos comunicativos entre los agentes de la tríada educativa están deteriorados. No hacen uso racional de los recursos materiales que le rodean, docentes de ciencias naturales. Recomendaciones. Afianzar la visión, misión, metas y objetivos del aula abierta para la enseñanza de las ciencias naturales. Implementar el curso de actualización y capacitación dirigido a directivos y docentes de ciencias naturales. Fomentar el uso de estrategias gerenciales por parte de los directivos y docentes de ciencias naturales. Gracias por su atención.